En la última clase, nosotros hablamos de los tipos de ondas y decíamos concretamente que existían tres tipos de ondas. Una que se llamaba una onda transversal, una onda longitudinal y unas ondas de superficie. Esas fueron explicadas en el video que grabamos y adicional a eso, en el video de tipos de ondas o de ondas mecánicas aparecía. ¿Listo? Hay que tener en cuenta, muchachos, de que en el caso de las ondas, nosotros vamos a tener unas partes importantes, que esas partes importantes eh, fueron las que nosotros expusimos en el video, y esas partes, que era la amplitud, el periodo, la fase, va acompañada de otras partecitas que tal vez nosotros vamos a empezar a notar, que son las que vemos acá en esta figura. ¿Sí? Cuando ustedes vean la parte alta de una onda, tengan en cuenta que esa es la cresta de la onda. Entonces, cuando ustedes vean un mamarrachito de una onda y yo les diga, por favor, miren la cresta, ya saben que están hablando concretamente de los puntos más altos de la onda. Estas vendrían a ser las crestas de esta onda. Y para el caso de los valles, serían en este caso las partes más pequeñitas. Consideren, ojo, dependiendo del punto de equilibrio, ¿sí? Una línea que divide exactamente en dos esa onda sinusoidal. Y la amplitud, en este caso, es solamente la parte de arriba. Tengan en cuenta eso. Miren lo que aparece acá, en esta parte del gráfico, donde me dice que la amplitud es solamente lo que va desde acá hasta acá. Esta sería la amplitud, ¿sí? No lo que hay desde una cresta hasta un valle, no es la amplitud, sino sería en este caso la mitad. ¿Listo? Ojo con eso. Bueno, hablando de eso, existen, bueno, nosotros vimos la parte del cálculo de la velocidad de una onda y dijimos que la onda se podía calcular simplemente como lambda por f. Tengan en cuenta de que también yo puedo calcular la velocidad de una onda como lambda sobre t. ¿Listo? Recuerden que el periodo se puede calcular con el inverso de la frecuencia o que la frecuencia es el inverso del periodo. Por esa razón es que cualquiera de estas dos fórmulas, al sustituirlas en alguna de estas partes, siempre voy a obtener la misma forma de fórmula. ¿Listo, muchachos? Eso fue lo último que vimos. No, parece que no. Bueno, entonces, ahora sí, arrancando con el cuento de hoy, eh, existen unas definiciones, muchachos, que ustedes tienen que ir abordando a la hora de entender ondas. Y una onda, recordemos, es una perturbación que viaja a través de un medio. Si yo, por ejemplo, coloco una cuerda y esa cuerda está estirada y a esa cuerdita, por ejemplo, yo le genero un pulso, ese pulso o esa perturbación, que en este caso sería como el cambio de la tensión en esta cuerda, va a viajar, en este caso, con ciertas características de lado a lado. Es normal que por acá, un tiempo después, esa onda empiece a desplazarse hasta que llegue simplemente al límite o a donde se acabe la cuerda. ¿Listo? Eso que yo acabo de describir ahí es simplemente un pulso. Cuando nosotros veíamos el programa de simulación, les voy a abrir el programa de simulación, nosotros veíamos que ese pulso se podía visualizar de la siguiente forma. Ojo con esto. ¿Sí? Hagamos una gráfica en una dimensión nomás y miremos cómo se comporta esta onda. ¿Listo? Ojo con una cosa, muchachos. Esto que estoy describiendo acá sería más o menos cómo se comporta una onda en el agua. ¿Esto qué es? Sencillamente un pulso. Ese pulso, que viaja sencillamente acostado, se comporta como si fuera media onda, solamente la parte positiva o solamente la parte negativa de una onda. Cuando yo hablo de que viaja una onda completa, como por ejemplo acá, ¿sí? Ya estaría hablando de la parte positiva y de la parte negativa. No se les olvide que la velocidad de una onda depende obligatoriamente es del medio de propagación. Acá, muchachos, es simplemente una onda viajera. Tengan en cuenta que una onda viajera, pues como el nombre lo indica, es una onda que pasa de un medio y va sencillamente teniendo su parte positiva, su parte negativa, y esa onda viaja en una dirección.
¿Listo? Ojo con eso. Usted dirá, profe, pero ahí usted pintó varias ondas. Sí, una onda, en este caso, sería solamente el pedacito que va desde donde está el punto de equilibrio hasta donde termina, de donde está el punto de equilibrio hasta donde termina, que sería en este caso acá, y acá tendría la otra onda y la otra onda terminaría más o menos acá. Esto que acabo de pintar, si todo se mueve de izquierda a derecha, es lo que uno conoce como un tren de ondas. ¿Listo? Hasta el momento estamos repitiendo lo mismo que hemos visto en los temas hasta ahora. Un pulso o una perturbación viaja a través de un medio que depende obligatoriamente su velocidad de las características de ese medio de propagación. Yo puedo tener medio pulso, que sería solamente la parte de arriba o la parte de abajo viajando, o puedo tener la onda completa, que sería en este caso la parte positiva y la parte negativa viajando en un medio. Cuando es solamente una onda, yo hablo de una onda viajera, pero muchas veces esa onda está relacionada con un tren de ondas, que es una onda repetitiva que se mueve en un medio de propagación. Yo voy a tener, muchachos, a la hora de encontrar que las ondas se encuentran en una frontera, varios tipos de reflexión. Esos tipos de reflexión, muchachos, dependen de si yo voy a estrellar una onda en un medio rígido comparado con el medio de propagación o en un medio menos rígido. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero que esta onda se estrelle contra una pared, esta onda lo primero que va a tener como característica, dependiendo de cada uno de los trenes de onda, es una reflexión. Esta reflexión, lo que ustedes también conocen como rebote, en la página 489 se habla de un fenómeno que tiene que ver con el principio de superposición de ondas o interferencia de las ondas. Y la primera condición que tenemos es esta. Ojo con esto. Acá en este gráfico nosotros vemos una onda que va a pasar de un medio, pues bueno, como suavecito, es como un resorte, que va a viajar de izquierda a derecha, y cuando acá, les voy a pintar de rojo, a ver dónde es que estamos. ¿Sí? Aquí todavía no ha tocado el muro, pero aquí ya toca el muro. Si el medio en el cual se va a reflejar es un medio muy rígido, como por ejemplo la pared, ustedes se están dando cuenta de que la onda se refleja de manera invertida. Lo que iba con una amplitud positiva se va a reflejar de manera negativa, ¿sí? Y acá ustedes ya ven que simplemente se devuelve. Esa sería la primera condición de frontera, ¿sí? Pero también tengo otras situaciones. Una onda, pilas acá, que ya llega a una condición de frontera donde el extremo ya no pega en una pared, sino pega en una situación libre. Aquí en este caso, como vimos en el gráfico, se refleja, es esta parte, como la del gráfico, se refleja de manera invertida. Pero si está libre, ese impulso se va a reflejar como si fuese un espejo. En este caso, si la amplitud es positiva, el reflejo también se va a reflejar positivamente. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Esas son las dos condiciones de frontera cuando un pulso se estrella con una pared o simplemente con un extremo libre. El principio de superposición me dice que cuando en un medio hay dos o más ondas, estas ondas empiezan a mezclar sus amplitudes. Ojo acá, muchachos. Mírenlo acá. Supongamos que en este gráfico hay una onda que viaja de izquierda a derecha, que sería esta onda que tiene una amplitud negativa. Y hay una onda roja, esta que se está señalando acá, que viaja de derecha a izquierda, que tiene una amplitud positiva. Cuando se juntan ambas, yo me voy a dar cuenta que las amplitudes se van a cancelar. Esto es lo que se llama una destrucción de ondas. Pero esas destrucciones de ondas, muchachos, tengan en cuenta que no es que la onda se pierda, sino que sencillamente las amplitudes se suman algebraicamente, y al sumarse algebraicamente, lo que pasa es que en ese instante las ondas sencillamente pierden su amplitud. ¿Por qué? Pónganle cuidado. Tengo una cuerda, y en la cuerda
voy a asumir más o menos lo mismo que me están pintando en el gráfico. Hay una onda que viaja por la parte de abajo y hay una onda que viaja por la parte de encima. Una es negativa, la otra es positiva. Pero cuando se encuentran acá, justo en la mitad, la amplitud positiva se va a cancelar con la negativa, dejando como si la cuerda estuviese totalmente quieta. Uno dice, ah, bueno, listo, aquí hubo una destrucción de ondas. Pero ¿qué pasa un instante después? Que la onda de arriba sigue su camino y la onda de abajo también sigue su camino en este caso, cada una conservando su amplitud, ¿sí? Esta de acá vendría a ser esta misma y esta de abajo viene a ser esta, ¿sí? Entonces es solamente por un instante que ocurren el principio de superposición de ondas. Entonces cuando ustedes quieran entender qué es el principio de superposición de ondas, es simplemente que en un medio existen dos, tres o más ondas, no importa, que tienen diferentes amplitudes. Y en el momento que se encuentran en el mismo espacio, en el mismo punto, las amplitudes de esas ondas se suman algebraicamente. ¿Listo? Y al sumarse algebraicamente pueden construirse o destruirse. En el caso del ejercicio que tengo en el tablero, se están destruyendo. Una condición de construcción de ondas vendría a ser algo así. Ya les voy a mostrar, muchachos. Sería una construcción de ondas, ¿sí? Que en este caso, yo lo que estoy haciendo es teniendo una onda que viaja de derecha a izquierda y una de izquierda a derecha, que en el momento, o sea, y ambas positivas, que en el momento que se juntan me producen una onda de mayor amplitud, ¿sí? Y después del tiempo, la de arriba, perdón, la de la derecha continúa su camino hacia la izquierda y la de la izquierda continúa su camino hacia la derecha de manera independiente. Recuerden que las ondas son energía, por lo tanto no se van a destruir, ¿sí? Sino simplemente las amplitudes se transforman en ese punto y fue un nombre que simplemente le dieron los físicos que se llama, en este caso, destrucción de ondas cuando se anulan las amplitudes y construcción de ondas que es cuando se suman las amplitudes, ¿sí? Cuando va una amplitud más grande. Pero ese es el principio de superposición de ondas. Son dos concepticos que hemos visto, no son muy complejos, ¿sí? Sino simplemente es el concepto de onda viajera, que puedo tener un pulso completo, puedo tener una onda o un tren de ondas que simplemente viajan de manera pues infinita, ¿sí? Hasta que encuentran una frontera. Esa frontera produce una reflexión. Esa reflexión, ¿cómo se puede producir? Se puede producir de manera invertida cuando pasa un medio muy rígido, que es el que estamos viendo acá, o sencillamente no produce ninguna inversión en la amplitud cuando pasa a un medio libre, ¿sí? Y ese medio libre sería sencillamente pues de que una onda está en el aire, ¿sí? O una cuerda está sencillamente que no está amarrada a una pared, sino está, por ejemplo, en el aire, está reflejándose a una condición de un extremo libre de frontera. Con esto aparece el otro concepto que es el principio de superposición de ondas, que me dice que dentro de un medio pueden viajar varias ondas. Esas ondas, dependiendo de cómo sea la amplitud, pueden construirse o destruirse. ¿Y cómo se construyen o se destruyen? Simplemente con el principio de superposición de ondas. ¿Qué me dice el principio de superposición de ondas? Que las amplitudes se afectan, en este caso, algebraicamente. ¿Listo? Eso es lo que llevamos hasta el momento. Volvamos a la simulación. Supongamos, muchachos, que ya no voy a tener, en este caso, una onda que viaja de manera libre como la que estamos observando acá. Y ojo, muchachos, porque aquí vamos a hablar del concepto, del último concepto de hoy, que tiene que ver con onda armónica estacionaria. Entonces, ojo, esto es una onda viajera sencillamente. Pero ¿qué pasa cuando esa onda se refleja? Aquí en este caso, voy a borrar la de arriba y vamos a mirar cómo se comporta este sancocho de ondas. Pónganle cuidado. Permítanme, yo amplío el espacio de trabajo y voy a mostrarles partes de lo que ustedes están observando. Ojo acá. Esta es una onda transversal que está viajando de izquierda a derecha. Aquí yo no tengo ninguna condición de reflexión.
¿Cómo funciona la reflexión en este caso? Y para observarla mejor voy a hacer solamente un pulso. Póngale cuidado. Este pulsito, ¿listo? Va de izquierda a derecha. ¿Qué pasa cuando esta onda se refleja? Pues en este caso, lo que yo coloqué a este lado es simplemente un muro. ¿Cómo se refleja ese muro? Pues bueno, lo que pega se refleja de manera contraria. ¿Listo? De manera contraria se estaría reflejando. Esas serían simplemente las reflexiones. Pero aquí yo ya estoy hablando de cómo se mezclan. Y miren lo que ocurre en la mitad. Las ondas que vienen positivas se encuentran con otras positivas. Esas positivas se van a construir. ¿Sí? Miren, serían esto más o menos. ¿Sí? Las dos ondas se construyen y se destruyen dependiendo de las amplitudes en las que yo esté viendo. ¿Sí? Si yo veo toda la mezcla de las ondas y vamos a verla de una manera mejor, no vamos a hacer solamente una onda, sino vamos a hacer un tren de ondas. ¿Sí? En ese tren de ondas, mire lo que pasa, muchachos. Las ondas que viajan de izquierda a derecha se reflejan con el muro, pero ese muro, obvio que produce una onda que va desde derecha a izquierda, que se juntan con las fuentes de derecha a izquierda y las de izquierda a derecha, teniendo puntos de construcción y destrucción. Si yo quiero ver solamente la onda resultante, o sea, no, ojo, no esta, ni esta, que es la que se está reflejando, sino la suma de estas dos, con el principio de superposición de ondas, mire lo que obtengo. ¿Listo? Si ustedes se fijan, aquí en este punto, yo voy a tener una destrucción de ondas. Siempre se van a destruir. Es un punto que no se mueve. Pero, por ejemplo, acá voy a tener la máxima amplitud o la mínima, que en este caso voy a tener una construcción de ondas. ¿Listo? Si yo pinto la amplitud de la original, se van a dar cuenta de que por mucho llega a la mitad. Mírenla acá, miren, la voy a coger más o menos acá. Mira hasta dónde llega, ¿sí? Ahí donde está el ratón sería la amplitud máxima, que sería en este caso la de la reflejante, o de la resultante, perdón, el doble. ¿Sí? Aquí yo tengo construcción y destrucción de ondas. Esto que acabo de pintar ahí, muchachos, que no parece una onda viajera, ustedes no ven nada que va de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha, me produce una onda que pareciese que estuviese quieta. ¿Por qué digo que está quieta? Porque los puntos de construcción y destrucción siempre ocurren en los mismos puntos. Este punto, muchachos, ojo que estoy señalando que sería la destrucción, de aquí en adelante le vamos a llamar un nodo. ¿Por qué un nodo? Porque es el punto donde las amplitudes se cancelan. Y los puntos que van con máxima amplitud, donde se superponen las partes positivas de la onda o negativas de la onda, se van a llamar antinodos. Y si yo miro, los nodos y antinodos siempre se van a generar en el mismo punto. Y al generarse en el mismo punto, esta onda es como si fuera una onda armónica estacionaria. Vuelvo y repito para que por favor todos lo entiendan. Esto que estoy pintando ahí es la fuente de la onda, o sea, es una onda viajera, esa es la onda original, que va de izquierda a derecha. Pero cuando pega en este muro, se refleja de esta forma, ¿correcto? Entonces va una onda de derecha a izquierda y una de izquierda a derecha. Cuando esas ondas se encuentran en amplitud, aplico el principio de superposición de ondas, dándome esta onda como resultado, la que es más oscura. Si yo quito la fuente original y la fuente reflejada, me queda una sola onda, donde hay unos puntos fijos que no se mueven, que es lo que yo llamo nodo. ¿Listo? Y los que se mueven con mucha amplitud se llaman antinodos. Como los nodos y antinodos siempre ocurren en el mismo punto, yo puedo decir que esto es una onda armónica estacionaria. ¿Correcto? ¿Por qué armónica estacionaria? Porque los nodos y antinodos siempre se van a generar en el mismo lapso. Un ejemplo de cómo funciona los nodos y antinodos es lo que ustedes ven ahí en el capítulo número 15, en la página 942, donde les muestran esta forma. Ojo acá, ¿sí? Esto es sencillamente
una cuerda, la voy a colocar por acá, a la cual es como una cuerda de guitarra, diciéndolo de otra manera, que yo le pego un pellizco, ¿sí? En una guitarra, la cuerda está agarrada de sus extremos. Y si yo le pego una amplitud en la barriga, esta es la forma que va a generar esa onda, ¿sí? Esa cuerda. Y esta onda, que sería en este caso media onda, simplemente es media onda, ¿está la parte de arriba o está la parte de abajo? Sería en este caso que tengo un nodo en una punta y otro nodo en la otra punta, y tendría un antinodo. Esa sería la forma. Voy a pintarla de un color azulito como para que se note, y aquí ustedes van a ver que hay un nodo, aquí va a haber otro nodo, y aquí voy a tener el antinodo, porque sería en este caso las amplitudes se generarían en la mitad. Aquí yo tendría media longitud de onda. Ojo con lo que estoy escribiendo. Mientras que, por ejemplo, en la parte B, yo voy a ver que existe, voy a pintarlo de rojo, un nodo, dos nodos y tres nodos. Diciéndolo de otra manera, la cuerda que viaja de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, porque se reflejan, me van a producir siempre que en estos punticos las ondas se cancelan. Esos serían tres nodos. Y tendría dos antinodos que ocurrirían exactamente acá. Esos serían los antinodos. ¿Cuánta onda tendría aquí? Una onda, una lambda. ¿Por qué una lambda? Porque si yo pinto la onda en un instante, tendría la parte positiva y la parte negativa. Esa sería la longitud de onda. Miren lo que pasa en la parte C. En la parte C yo voy a tener 1, 2, 3 y 4 nodos. Y voy a tener 1, 2 y 3 antinodos. ¿Listo? Aquí, si yo quiero saber cuántas ondas hay, veo que acá hay una y aquí hay media. Entonces, en cuestiones de longitudes de onda, yo tendría 3 medios de lambda, ¿sí? O diciéndolo de otra forma, una onda y media, ¿sí? De lambda, ¿sí? Ese sería más o menos el cuento. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, una onda oscila en una cuerda. Yo les pedí a ustedes el favor miren, y antes de, de explicarles lo que les iba a decir, miren lo que pasa en una parte de la misma figura. Aquí yo estaría generando, en este caso, una onda dentro de la cuerda, y aquí tendría 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Y tendría 1, 2, 3, 4 antinodos. Y tendría en este caso dos ondas. O sea, acá, si me dicen cuántas ondas hay, estaría hablando de 2 lambda. ¿Listo? De 2 lambda, que serían estas de acá. Una por acá, ahí se parten, otra por acá y ahí sería la segunda. ¿Listo? Ese sería el principio de superposición de ondas, explicando de dónde es que salen las ondas armónicas estacionarias. ¿Listo? Entonces, yo les decía, resulta que en una cuerda, muchachos, que la idea era que la clase pasada ustedes leyeran al menos hasta donde aparece la velocidad de las ondas en las cuerdas, ustedes encontraron la siguiente ecuación. Pónganle cuidado. Según el libro, cuando ustedes tienen una cuerda templada, esa velocidad de esa onda depende obligatoriamente de la fuerza, que en el caso de una cuerda es la tensión, y de este valor de mu. ¿Qué es este mu? Este mu es un valor que se llama masa por unidad de longitud. ¿Qué significa? Que hay cuerdas que pueden tener mucha masa, pero por ejemplo, mucha o poca longitud. Eso va a hacer que el mu haga que haya cuerdas más livianas y más pesadas. Entonces, un ejemplo de mu es que, ojo, yo tengo una cuerda de 1 metro, pero al colocarla en una gramera, me dice que, por ejemplo, pesa 100 gramos. Eso sería una cuerda más o menos pesada. Pero yo puedo tener una cuerda del mismo metro de largo, pero que solamente tenga 50 gramos. Es decir, que esta va a ser una cuerda gruesa, mientras que esta va a ser una cuerda delgada, ¿sí? Eso hace que las ondas cambien de diferente valor de su velocidad dependiendo del valor de mu. Pero yo, ¿cómo puedo cambiar esa velocidad? También
cambiando en este caso la tensión de la cuerda. Voy a hacer el siguiente ejemplo para que ustedes entiendan esa fórmula que, bueno, era de la clase pasada, pero bueno, hasta ahora la vamos a explicar porque voy a empezar a mezclar las dos cosas. Velocidad de la onda de una cuerda, frecuencia natural de oscilación de una cuerda, porque depende de esos modos normales de oscilación, que depende de la onda armónica que se esté generando, dependiendo de la forma, ¿sí? Que es lo que acabo de explicar. Entonces, ojo, pilas con el siguiente ejercicio. Cojo un muro, este es un muro, y a ese muro le amarro una cuerda que le voy a colocar, por ejemplo, una poleita, del cual voy a hacer que cuelgue una masa. ¿Listo? Me dicen que esta cuerda tiene un largo, por ejemplo, acá de 2 metros. Es el largo que hay desde acá hasta acá. ¿Listo? Y me dicen que el valor de la masa es, por ejemplo, de 10 kilogramos. ¿Listo? Esto supongamos que está amarrado aquí al muro a través de una varilla. ¿Listo? Esto es simplemente una varilla que sostiene, en este caso, la cuerda. Bueno, y me dicen que calcule, por ejemplo, la velocidad de esa cuerda. Para poder conocer la velocidad de esa cuerda, yo tengo que conocer el peso de esa cuerda. Y supongamos que me dicen que 1 metro de esa cuerda tiene una masa de 500 kilogramos. ¿Listo? Es una cuerda pesada. Esos son los datos que me dan. Y me dicen que cuál sería, por ejemplo, la forma más fundamental, o sea, la primera ecuación de onda básica que podría generarse en esa cuerda. O sea, me están preguntando, puede ser la frecuencia de esa cuerda para el primer armónico. ¿Listo? Usted dirá, profe, no entiendo qué es esa vaina del primer armónico. El primer armónico, volviendo a las cuerdas, y en este caso, esta cuerda está amarrada a la pared y fuera de eso está sostenida por la polea, ¿sí? Que está en este caso generando nodo y nodo en los extremos. Esa se parecería mucho a esta a la hora de poder generar una longitud de onda. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, lo único que me están diciendo es, tengo una masa de 10 kilogramos que se la amarro a una cuerda. Esa cuerda, cada metro, un metrico de esa cuerda, pesa 500 kilos. ¿Sí? Me gustaría saber cuál es la frecuencia que aparece ahí y es obvio que tengo que conocer cuál es la velocidad de esa onda. Entonces, ojo, primero, en un diagrama de cuerpo libre, yo sé que esto hacia abajo genera una cosa llamada peso y una cosa hacia arriba llamada tensión. Fácil entender que la tensión en este sistema es simplemente el peso, masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa del bloque? 10 kilogramos. ¿Y cuánto es la gravedad del planeta Tierra? Pues 9.8 metros por segundo al cuadrado, donde esto me da una tensión de más o menos 98 newton. ¿Listo? Tengo la primera parte de la fórmula. Esta partecita de acá que es la tensión. Tengo que averiguar el mu. ¿Cómo averiguo ese mu? Pues mu me dice que es masa por unidad de longitud. En este caso, la masa de la cuerda es de 500 kilos. Pero en cuanto largo, en 1 metro no más. Es decir, que aquí yo voy a tener un mu de 500 kilogramos por metro. ¿Listo? De esa forma, yo ya puedo coger la fórmula que me dice que la velocidad de la onda en esa cuerda es la raíz de la tensión, que en este caso sería sencillamente estos 98 newton, sobre mu, que sería en este caso los 500 kilogramos por metro. Ojo porque voy a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan por qué la razón de esta ecuación. Esta ecuación debería darme metros por segundo. Voy a hacer un análisis dimensional y ojo, tengan en cuenta lo siguiente, que en el caso concreto de la tensión yo voy a hablar de newton, ¿sí? Y en el caso de mu voy a hablar de kilogramo sobre metro. Ojo porque esto está metido dentro de una raíz, ¿no?
En el Sistema Internacional de Medidas, el newton se mide en kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y en el caso de lo de abajo, que ya está en el Sistema Internacional, es simplemente kilogramo por metro. Recuerden que esto está dentro de una raíz. Aquí kilogramo con kilogramo se va. Y recuerden que puedo aplicar producto de extremos, metro por metro, metro cuadrado, y producto de medios, segundo al cuadrado. Como está dentro de una raíz, esta raíz y estos cuadrados se cancelan y me quedaría metros por segundo, que son unidades de velocidad. ¿Lo vieron, muchachos? Entonces, por coherencia de ecuaciones, esa fórmula me dice a qué velocidad se movería, en este caso, esa onda que viaje a través de esta cuerda. Entonces, borrando todo esto, que era sencillamente una aclaración respecto a las unidades de esa fórmula, que esa fórmula recordemos que es la raíz de la tensión sobre mu. Sustituyendo, esto me daría la raíz de 98 newton sobre 500 kilogramo sobre metro. Esto en una calculadora me da más o menos lo siguiente. Pónganle cuidado. 98 dividido 500. Y a esta vaina le saco una raíz cuadrada. ¿Dónde estarán las raíces? Aquí está la raíz cuadrada. Venga, que no la veo. Aquí está. Me daría una velocidad apenas de 0,44 metros por segundo. Eso era lo que me estaba diciendo acá. ¿Listo? Cojamos solamente dos cifras decimales. Esa sería la velocidad de esa onda, ¿sí? De una onda en esta cuerda. Les hago una pregunta, muchachos. ¿Qué pasará si la cuerda es la mitad de liviano? ¿Qué debería pasar con esta velocidad? Esa es la pregunta que voy a hacer. ¿Listo? ¿Alguien que me quiera decir? Profe, ¿Qué? no estoy segura, pero cambiaría. Sí, ¿aumentaría o disminuiría? ¿Tú qué dices? No sé, yo digo que aumentaría. Yo creo también lo mismo. Y tienes toda la razón. Y mira que es fácil entenderlo a través de la ecuación. Si la cuerda se vuelve más liviana, quiere decir que este mu de acá, el que estoy tratando como de encerrar no de una manera tan invasiva, ¿sí? Aunque voy a hacerlo mejor. Voy a pintarlo de rojito para que vean dónde es que yo estoy. Este mu valdría en este caso 250. Si por ejemplo hago que la cuerda sea la mitad de liviana. Si es más liviana, ese mu disminuye. Y si ese mu disminuye con la misma tensión, quiere decir que matemáticamente un denominador al disminuir aumenta, en este caso el resultado. Aumentaría la velocidad, pero no al doble, sino a la raíz de 2 veces más. ¿Por qué a la raíz de 2 veces más? Porque sí está en un denominador, pero metido dentro de una raíz. Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, si yo ya quisiera calcular este mu, pero con la mitad de la masa, o sea, una cuerda la mitad de liviana, ejemplo 250 kilogramos, la velocidad se aumentaría la raíz de 2, o sea, 1.4, que sería más o menos la raíz de 2, veces más. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y viceversa. ¿Qué pasa si yo hago que esa cuerda sea el doble de pesada? Pues le va a costar más a la onda moverse, entonces va a ir más lenta y va a disminuir en este caso la raíz de 2, ¿sí? Va a ser 1.4 veces más lenta. Hagamos los cálculos más fácil. Supongan que yo cuadruplico, ¿sí? La masa de esa cuerda. Si la hago 4 veces más grande, automáticamente la velocidad de la cuerda, de la onda en la cuerda, va a ser la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque en este caso la raíz de 4 sí es 2 y es muy fácil de calcular. Si yo quiero que esa onda viaje el doble de largo, lo que yo voy a hacer es a disminuir 4 veces la masa de la cuerda. ¿Por qué 4 veces la masa de la cuerda? Porque en este caso la raíz de 1/4, ¿sí? Se puede calcular fácilmente que sería en este caso 1/2,
pero como es inversamente proporcional, se duplicaría la velocidad. ¿Listo? Me tocaría decir que eso es más o menos de unos 125 para que automáticamente esa velocidad se vuelva 0.88. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Listo, muchachos. Entonces, hasta el momento, espero que esté claro, ¿no? Tengo que conocer el valor de mu y obligatoriamente tener en cuenta la tensión para conocer la velocidad de la onda en esa cuerda. Y ojo, les hago otra preguntita. Si yo, muchachos, en vez de colocarle acá una masa de 10 kilogramos para que eso temple, le coloco una masa de 20 kilogramos, o sea, el doble, la velocidad aumentaría o disminuiría. ¿Qué me dicen? Estoy duplicando en este caso la tensión. ¿Disminuiría, profe? No. ¿Dónde está la tensión? ¿Arriba o abajo? En la ecuación. Abajo. No, la tensión está arriba, mírenla acá. Miren la fórmula. Así mentiras arriba. Está arriba. Entonces, obvio que si se duplica, la velocidad también aumenta. Pero en este caso no el doble porque es que está metido dentro de una raíz. ¿Sí? Esto, muchachos, que ustedes están entendiendo acá con este ejercicio sencillito de las masas, es más o menos lo que hace un guitarrista cuando gira las clavijas que tensionan cada una de las cuerdas de la guitarra para que la velocidad de esa onda cambie. Y al cambiar esa velocidad de onda, va a cambiar la frecuencia. Y al cambiar la frecuencia de una cuerda de guitarra, está usted cambiando la nota musical. Entonces, así es que se afinan más o menos las guitarras. Claro, no se van a afinar con una masa, sino se van a afinar es con una clavija que giran para aumentar o disminuir la tensión. Hay guitarras grandes y chiquitas, Sí. pero de las mismas características de una guitarra, o sea, ustedes van y compran una guitarra acústica y todas tienen más o menos el mismo largo de cuerdas. ¿Listo? Pero si ustedes llegan a comprar una guitarra más chiquita o más grandotota, ustedes pueden cambiarle la velocidad de esa onda, así sea la cuerda más larga o más corta, cambiando la tensión. Entonces, ojo, ese juego entre longitud y tensiones son las que me permiten de que todas las cuerdas de una guitarra, para que suenen igual, deben tener esa misma velocidad. ¿Listo? Para que todas, en cuestiones de velocidad y de longitud, tengan la misma frecuencia y todas tengan la misma nota musical. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues sencillamente apretando o aflojando las clavijitas. ¿Listo? Es normal que, por ejemplo, las cuerdas de guitarra muy grandotota, ¿sí? O sea, las guitarras más grandes, las cuerdas más largas, tengan una frecuencia más bajita. ¿Por qué una frecuencia más bajita? Porque tienen más longitud de onda. Puedo pintar ondas más largas. Y recuerden lo que vimos la clase pasada. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y entre menor frecuencia, o sea, notas más graves, mayor longitud de onda. Y en el caso de una mayor longitud de onda, necesito una onda o una cuerda más larga. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Las guitarras muy chiquiticas producen frecuencias muy altas, ¿sí? Frecuencias muy altas, que me queda más difícil calibrar a frecuencias más bajas porque la longitud de onda en este caso me está limitando. Esas serían las características de un instrumento musical de cuerda. Entonces, ojo, si yo les pregunto a ustedes este ejercicio, ojo, exactamente el mismo ejercicio, no le voy a cambiar nada, le pego un pellizco a la onda y la voy a pintar, por ejemplo, de amarillito. Esa onda va a hacer esta vibración. Póngale cuidado. ¿Listo? Va a generar nodo, nodo y antinodo en la mitad. Perdón, esto es antinodo. ¿Sí? Esa frecuencia se parece mucho a esta cuerdita. ¿Listo? Ya lo habíamos dicho. ¿Cuánta onda cabe en este pedazo? Media nomás. Solamente media. Quiero saber cuál sería la frecuencia de oscilación de esta onda. Entonces, recuerdo la fórmula que me dice que velocidad es igual a lambda por F. ¿Listo? Donde yo tengo velocidad, mire, la acabé de calcular. Tengo lambda, que sería en este caso ¿quién?
el doble de largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que en estos 2 metros cabe solamente media, ¿sí? Entonces quiere decir que me tocaría hacer el doble de largo de la cuerda para poder conocer ese lambda y la frecuencia, que es lo que me están preguntando. ¿Listo? Entonces, ojo, esta fórmula se reduciría a lo siguiente. Velocidad de la onda en la cuerda sobre 2 veces el largo, ¿sí? ¿Alguien sabe, o sea, perdón, alguien tiene alguna duda de por qué el 2L? El que esté perdido, ¿de Profe, Yo, dónde? profe, me confundí. Listo, entonces, ojo, para que me entiendan bien de dónde salió el 2L, voy a hacer un mamarrachito acá abajo. Aquí tengo una cuerda nomás, ¿listo? Que sería en este caso de 2 veces el largo. Este es el largo de la cuerda. ¿Cómo puede oscilar? Puede oscilar, por ejemplo, así. ¿Listo? ¿Cuánto lambda hay ahí? Hay solamente medio. Hay medio lambda. Es decir, que si yo quiero conocer la onda completa, puedo coger, por ejemplo, la parte de arriba, pero me hace falta la parte de abajo. Y esa parte de abajo me hace falta. ¿Sí? Que sería en este caso la onda completa 2 veces el largo. ¿Listo? El largo de acá y el largo de acá. ¿Por qué? Porque estoy pintando solamente media ondita. ¿Claro ese pedacito? Sí, ¿O no señor. mucho? Bueno, listo. Entonces, ojo, hagamos el ejercicio. Si yo quiero sustituir esta frecuencia, estos valores, sé que para esta cuerda la velocidad me dio 0.44 metros por segundo. Recuerden que eso es velocidad. Y en el caso de este experimentico que estamos haciendo, el largo de la cuerda era de 2 metros. Es decir, que en este caso una onda completa va a ser 2 veces 2 metros. ¿Listo? Entonces este 0.44 metros por segundo lo divido entre 4 metros y me quedaría las unidades en hertz. Esto en la calculadora, borremos esta vaina, me dice que es punto 44 dividido 4 me da una frecuencia apenas de 0.11 Hz. ¿Listo? Eso es una frecuencia muy lenta, o sea, prácticamente esa cuerda yo la veo oscilar, ¿sí? Porque estaríamos hablando de que está generando casi que una décima de onda en segundo, ¿sí? Entonces se mueve muy lento. Prácticamente una onda se va a demorar, pues hagamos el cálculo, ¿sí? El periodo de oscilación va a ser 1 sobre la frecuencia, o sea, 1 sobre 0.11. Esto en la calculadora, pues bueno, es muy fácil, pero hagámoslo. 1 dividido 0.11 me daría 9.09 segundos. Es decir, que esa cuerda demora casi 10 segundos en subir y bajar. O será, uy, profe, esa vaina se ve muy lenta, pero es por las características que les di. Es una cuerda de 2 metros de largo, eso es muy largo, y fuera de eso pesa como un berraco porque es apenas de 500 kilogramos. ¿Listo? Ese sería un ejercicio, muchachos, donde aplico, en este caso, velocidad de las ondas en las cuerdas y el concepto, en este caso, de nodo y antinodo. Bueno, les hago una pregunta, pelados. De esta cuerdita, esta mismita, el mismo experimento, yo puedo sacar una onda completa como la que aparece acá. ¿Se podría o no se podría? ¿Será que yo puedo ver esa onda así como la que estoy pintando ahí verde, la que ven en pantalla? ¿Podría sacarla de esa cuerda? ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe, ¿no? Sí, sí, señorita. Y la explicación es sencilla. Como esto empieza en nodo y termina en nodo, y la cuerda está amarrada en uno de los extremos y en el otro también, yo puedo tener todas estas formas, con la diferencia de que para esto, que de aquí en adelante lo vamos a llamar la segunda fundamental,
voy simplemente a multiplicar la frecuencia. ¿Listo? Voy a multiplicar la frecuencia. También yo podría obtener esto de acá, que sería en este caso que empieza en nodo y también termina en nodo. Puedo hacer que esa cuerda de alguna manera oscile de esa manera, ¿sí? Y aquí en este caso yo estaría hablando de la tercera fundamental, que sería el triple de la original. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me dio en el ejercicio la fundamental? Pues me dio 0.11 Hz. Es normal que la segunda fundamental, y pilas con lo que voy a pintar acá, esto es para la cuerdita al hacer esto. Esa es la primera fundamental. ¿Cómo sería la segunda fundamental? Lo mismo, pero en este caso me da el doble de Hertz. Quiere decir que en la misma distancia, los mismos 2 metros, ahora tengo algo así. ¿Listo? Una onda completa. La tercera fundamental vendría a ser el triple de la original, que sería 0.33 Hz. Pero sería en este caso 1,5 ondas. ¿Listo? Ahí me quedó como mal el dibujito. Voy a machetearlo un poquito. ¿Sí? Pero sería más o menos algo así. ¿Sí? Que dentro de los mismos 2 metros me cabe 1,5 ondas. Pueden caber 4 fundamentales. ¿Sí? Que sería la 4 fundamental, sería más o menos 0.44 Hz. ¿Listo? Estos 0.44 Hz me están diciendo que en este espacio ya caben ahora 4 fundamentales, o lo que uno llama 2 ondas. ¿Listo? Obvio, esto de acá tiene su correspondiente vibración positiva y negativa, o sea, uno las vería más o menos así, y lo mismo está de acá, las vería uno más o menos así, porque recuerden que estamos hablando de ondas armónicas estacionarias. ¿Listo? Son ondas armónicas estacionarias, y esta de acá arriba exactamente lo mismo. ¿Listo? Sería algo así. Bueno, listo muchachos. Ese sería más o menos el cuento de cómo se comportan las ondas estacionarias en una cuerda. Eso vale para cualquier tipo de onda, muchachos, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga en cuenta el principio de superposición de ondas. Ojo con una aclaración, muchachos. Esto se ve muy bien así en cuestiones de 2 dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando hay un espacio, y en este caso es un espacio tridimensional? En este caso, pues supongamos que es tridimensional, pero lo vamos a pintar en 2 dimensiones porque solamente podemos ver cómo viajan las ondas, por ejemplo, en un cuarto, las ondas de sonido. Y voy a colocar, por ejemplo, una fuente, de sonido, una fuente puntual. Entonces supongamos que yo lo coloco esta frecuencia en la mitad. Permítame, yo le aumento en este caso los hertz. Voy a colocarle, por ejemplo, 2 hertz. A ver cómo se ve. Ve, no me deja. Ah, sí, aquí sí se deja. Lo que es así. Listo. Mírenlo ahí. Esa sería una fuente que en este caso no estaríamos viendo como ondas transversales, sino como ondas longitudinales. Voy a suponer que hay una reflexión y voy a decir que los muros van a reflejar. Y pónganle cuidado a lo que pasa. Las ondas pegan en los muros y empiezan a mezclarse. A medida que se van mezclando, si ustedes se fijan, van a generar un patrón donde hay puntos que parece que estuviesen quietos y hay unos puntos que aparecen y desaparecen. Los puntos quietos es como si estuviéramos hablando de los nodos, y los puntos que aparecen y desaparecen como si fueran los antinodos. Esto también podría entenderse como una onda armónica estacionaria, porque me van a generar unos patrones, y esos patrones que uno visualiza ahí son los patrones, en este caso, de los principios de superposición de ondas. ¿Listo, muchachos? Entonces, no sé si entendieron más o menos cómo fue el cuento. ¿Listo? La longitud de onda, voy a detener esa vaina por ahí, por ejemplo, sería el espacio que hay entre donde empieza y donde termina un ciclo completo, tanto de amplitud positiva como de amplitud negativa, ¿sí? Ya cuando empiezan a reflejarse en las paredes, se refleja una onda, se mezcla con las que vienen de la fuente, aparecen
construcciones y destrucciones de onda formando nodos y antinodos que si coinciden en el mismo espacio se llama una onda armónica estacionaria. ¿Listo, muchachos? ¿Claro ese pedacito también? Sí, señor. Bueno, muchachos, ese sería el cuento, o al menos es lo que yo pretendo que comprendan el día de hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces, ojo, no se les olvide, una onda viajera es una vaina que ustedes ven que viaja y se va. Así de fácil. Un tren de ondas son ondas que tienen una armonía porque tienen un periodo, una frecuencia, que usted ve un tren de ondas que simplemente va y viene cambiando sus crestas y sus valles. Pero cuando una onda de esas tiene una frontera, puede ser que pase a un medio rígido o menos rígido, ya saben que depende de ese medio, puede reflejarse por arriba o por debajo. Empiezan a mezclarse. ¿Y qué pasa cuando se mezclan? Aplico el principio de superposición de ondas. ¿Y qué me dice el principio de superposición de ondas? Que pueden haber construcción y destrucción de ondas. ¿Cuándo se construyen? Cuando llegan amplitudes, por ejemplo, ambas positivas, se construye una más grande. Pero cuando llega una positiva y una negativa, se destruyen. Pero en las ondas armónicas estacionarias, esos puntos de construcción o destrucción coinciden en el espacio. Y al coincidir en el espacio, parece que estuviesen quietos. Esos nodos y esos antinodos ocurren en el mismo punto. Esos son ondas armónicas estacionarias. ¿Cómo puedo calcular una velocidad de una onda en una cuerda? Sencillamente teniendo en cuenta la tensión y mu, que es masa por unidad de longitud. Si yo conozco la velocidad de una onda en una cuerda, aplico la fórmula fundamental que me dice que puedo conocer, dependiendo del tamaño de la onda, su frecuencia. Si conozco la velocidad, como lo que hice acá, y conozco la longitud de onda, que en el caso de una cuerda es 2 veces el largo para la primera fundamental, puedo conocer la frecuencia y al conocer la frecuencia puedo conocer el periodo. Y cada onda múltiplo, en el caso concreto de una cuerda, son lo que se conocen como armónicos o fundamentales, que normalmente son números enteros de esas frecuencias de oscilación. ¿Listo, muchachos? Ese sería el tema que vimos hoy. No sé, muchachos, si hay alguna duda o pregunta respecto a lo abordado el día de hoy. Profe, es que Señora. la verdad yo no entendí tú de dónde sacaste el F2 y el F3 y el F4. Póngale cuidado, es sencillo, es sencillo. Vean, yo les decía a ustedes que todo tiene una frecuencia natural de oscilación. ¿Se acuerdan cuando les decíamos a los péndulos que oscilaran o por ejemplo lo del puente de Tacoma, que había una frecuencia fundamental que eso depende solamente de la estructura? En el caso concreto de una cuerda que está amarrada en los extremos, uno puede hacer una frecuencia como la que aparece acá en esta imagen, pilas. Esa es la frecuencia fundamental o la frecuencia natural de oscilación de una cuerda. ¿De qué depende? De las características. Características del largo, características de la masa, características de la fuerza que yo le aplico. Pero esa es la primera que yo voy a calcular. En el ejercicio que yo hice, esa frecuencia fue la que me dio 0.11 Hz. ¿Listo? Esa es. Pero resulta que de la misma cuerda yo puedo hacer que se forme allá adentro una onda completa. Miren que es el mismo largo, pero yo puedo hacer que, dependiendo de la frecuencia que yo le coloque, alcance a colocarse la parte positiva y la parte negativa en el mismo espacio. Ese sería el doble de la frecuencia fundamental. Puedo tener en la misma cuerda el triple y en la misma cuerda 4. La que le sigue serían 5 fundamentales, que sería en este caso 2 ondas y media, para colocarle como un chichoncito más de acá. Entonces, en este orden, porque estoy hablando de una cuerda, de la misma cuerda, póngale acá cuidado, yo puedo tener la primera fundamental, que es simplemente lambda medios. Ojo con esto, ¿sí? En esos 2 metros cabe solamente media onda, pero también puedo hacer que quepa una onda completa, que sería en este caso lambda, ¿sí? Y puedo obtener en este caso 3 medios de lambda y puedo obtener aquí 2 lambda, ¿listo? Donde recuerden que lambda
es longitud de onda, ¿sí? Y en el caso concreto de una cuerda, que en este caso es de 2 metros, yo puedo hacer que quepa o media onda, o una onda, o 3 medios de onda, o 2 ondas, o en caso concreto 5 medios de onda, y así sucesivamente, que es lo que se llaman las fundamentales. Esto, y ya que tú preguntaste, les aclara por qué de una misma cuerda yo puedo sacar varias notas musicales, ¿sí? Porque tiene la característica de producir múltiplos de una frecuencia fundamental. ¿Listo? Esto se aplica para cuerdas, pero por ejemplo en el caso del sonido, que ya tiene que ver con el viento, des en cuenta que los instrumentos musicales pueden cambiar sus frecuencias internas. Simplemente con los huequitos, por ejemplo, en una flauta, yo puedo forzar que internamente hayan nodos y antinodos de diferente manera. Y eso va a hacer que cambien las notas musicales, por ejemplo, en un instrumento de viento. ¿Listo? Ese sería más o menos el cuento. Y, por ejemplo, ustedes conocen un instrumento, el xilófono, si no estoy mal. Permítanme, yo les muestro. Que ustedes hasta en primaria le enseñaron a tocar el xilófono. Miren un xilófono como es. Tiene varillitas corticas y van cambiando de tamaño. ¿Qué hace que esos tamaños cambien? Pues sencillamente que la longitud de onda que se forma dentro de cada estructura tenga distinto tamaño. Y al tener distinto tamaño, pues va a tener diferente frecuencia. Y al tener diferente frecuencia, pues tiene diferentes notas musicales. Miren, por ejemplo, esto tiene más parecido a las marimbas que se tocan en nuestra costa pacífica, ¿sí? Que está hecho es de madera principalmente, ¿sí? Pero todos los instrumentos musicales, muchachos, se basan en el mismo principio de las ondas. Hay una fundamental, pero de esa misma fundamental, cambiando ciertas características, puedo obtener diferentes frecuencias o diferentes armónicos, que es lo que yo hice acá el cálculo. ¿Listo? No sé si te queda clara o necesitas un poquito más de explicación. Profe, es que lo que yo quería saber, ¿cómo calculaste eso, mejor dicho? Ya. O sea, no es tanto de dónde salen, sino, No, sí, sino de dónde pero salió el pregunté mal. 0, el Sí, 0,22, el señora. 0. Ya. Es muy fácil, póngale cuidado. En la gráfica, nosotros vimos que es mitad, el doble de la mitad, el triple de la mitad y 4 veces la mitad. Es decir, que si yo tengo la primera fundamental, y la voy a escribir acá, esta primera fundamental, que es la número 1, la segunda fundamental es multiplicarla por 2. La otra es multiplicar la fundamental por 3. Y la siguiente es coger la fundamental y multiplicarla por 4. O sea, diciéndolo de otra manera, con que yo conozca la original, que es esta, las otras fundamentales son simplemente múltiplos de eso. ¿Listo? Les voy a dar un adelantico para que ustedes no vayan a pensar que esto funciona en todos los instrumentos. Esto funciona solamente en cuerdas, lo que yo estoy describiendo. Pero supongamos, y ojo acá, que ustedes tienen una varilla. Póngale cuidado. Y esta varilla está, por ejemplo, enterrada en la pared. Esta varilla va a empezar a oscilar de esta manera. O sea, puede generar oscilaciones hacia arriba y hacia abajo. ¿Alguien me puede decir cuánta onda genera esta varilla al oscilar de arriba a abajo? ¿Esa onda cuánta sería? ¿Media onda, un cuarto de onda, una onda completa? Media onda. Parece media onda, pero resulta que es un cuarto de onda. ¿Es un cuarto? Es un cuarto. Póngale cuidado. Voy a pintarla de azul. Acá estaría generando un pedacito de onda, en este caso hacia arriba, pero faltaría el otro pedacito. Perdón, yo hago el dibujo mejor. Estamos hablando de media onda, ¿listo? Quiere decir que acá apenas va lambda cuartos, ¿sí? Empieza en nodo y termina en antinodo. Quiere decir que para el siguiente nodo llevo la mitad y me haría falta la otra mitad, ¿sí?
Entonces imagínense el tamaño del largo de esa onda. Apenas con una varilla oscilando yo tengo pi cuartos. Ojo, de esta varilla yo podría obtener media onda. O sea, esa varillita puede oscilar así. Piénsenlo bien. ¿Esa onda podría hacer eso? Para hablar de que no quepa un cuarto, sino que quepa media onda. ¿Ustedes qué dicen? Profe, Señora. pues es que no estoy segura, pero yo diría que no, por lo que es una varilla, entonces la varilla no se puede doblar como una cuerda. Entonces ella solamente... Exactamente. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, señorita. Miren que en una varilla yo tengo un nodo, porque es que recuerden que enterré esa varilla a la pared, ¿sí? Y obligatoriamente tiene que tener al final un antinodo, porque es que la varilla está suelta en la punta. Quiere decir que nunca voy a tener un nodo y nodo. Esta vaina es imposible en el experimento que les estoy diciendo. Lo que sí puedo obtener, ojo, y pónganle cuidado, porque el dibujito va a ser como medio raro, es que aquí empiece el nodo y haga, por ejemplo, lo siguiente. Eso sí, ¿sí o no? Puede doblarse de pronto en la mitad, pero debe empezar en nodo y terminar en antinodo, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto ya serían 3/4 de lambda, ¿sí? No voy a obtener, por ejemplo, me va a quedar complicado obtener uno completo. ¿Por qué? Porque empezaría en nodo y terminaría en nodo. Me tocaría es algo que siempre termine en antinodo, o sea, tendría que completar esto y terminar antinodo allí, ¿sí? Un movimiento así todo raro de la varilla, que aquí estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4 y 5 lambda cuartos. O sea, diciéndolo de otra manera, estoy cogiendo la original, la multiplico el triple o la multiplico 5 o la multiplico 7. Entonces, ojo, por lo que yo les estaba explicando ahorita por la pregunta de la señorita. ¿Esto de dónde sale? De múltiplos enteros. El doble, el triple, 4, 5, 6, 7, 8 de la fundamental. ¿Listo? Pero dependiendo. Si es una cuerda funciona, pero mire que si por ejemplo es una varilla, ya no funciona. Y me tocaría decir que la fundamental es lambda cuartos y me tocaría decir que la siguiente fundamental es el triple o 5 o 7 o 9 porque depende de la estructura, en este caso, que esté generando la onda. ¿Listo? Entonces, por el momento, para cuerdas, ustedes saben que en una cuerda los múltiplos sí van a ser los números enteros. No hay ningún problema. El doble, el triple, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no importa. Siempre puedo coger esa fundamental que es media onda y multiplicarla las veces que a mí se me ocurra, ¿sí? Las veces que quepan, las veces que sean físicamente permitidas, pero sí voy a obtener, en este caso, múltiplos de la fundamental. Pero cuando ya las cosas cambien, que es lo que vamos a ver la próxima clase, como en el caso, por ejemplo, de las placas que vibran, o por ejemplo de tubos sonoros, porque es que los tubos sonoros, ojo porque hay tubos abiertos y tubos cerrados. Por ejemplo, la flauta dulce es un tubo abierto, porque ustedes soplan por un orillo y en la otra punta está abierto, ¿sí? Hay un huequito en la parte de abajo de la flauta. Pero por ejemplo, una zampoña, ¿sí? Que es más fácil. Miren, esto es una zampoña. Miren una zampoña, miren, estas son las zampoñas, ¿sí? Están tapadas, quiere decir que es un tubo cerrado. Entonces, es decir que hay tubos abiertos y tubos cerrados. Unos van a empezar en antinodo y terminan en nodo y otros van a empezar en antinodo y terminan en antinodo. Y dependiendo de esas características, yo voy a saber si la fundamental, o sea, el cálculo de esa frecuencia original, me sirve o múltiplos enteros o sencillamente números impares de la frecuencia fundamental. Eso depende de la estructura, en este caso física. ¿Listo? Pero el de la cuerda, quedó claro porque yo sí puedo coger el doble, el triple, 4, etcétera, y es porque siempre empieza en nodo, termina en nodo. ¿Listo? Entonces ahí yo puedo hablar de diferentes formas de ondas que caben dentro de una misma cuerda. Bueno, niños, entonces, pues no siendo más,
Esta sería la clasecita de hoy.